Por primera vez sale de los muros del Estado Vaticano. Estas imágenes vuelven a acaparar la atención de los medios de comunicación internacionales que durante más de 3 semanas no han apartado sus ojos de la Plaza de San Pedro. El mundo entero contempla sus primeros gestos, espera sus palabras. 3 días después de cumplir 78 años, Joseph Ratzinger se convierte en el primer papa elegido en el tercer milenio. Habemus papam. El anuncio, 15 minutos antes de las 7 de la tarde del martes 19 de abril, confirma los pronósticos más difundidos en el entorno del Vaticano. Cardinale Ratzinger. Es el primer cardenal que señalan como futuro papa todos los analistas. Su elección desmiente una de las frases más repetidas en Roma: quien entra papa en el cónclave sale cardenal. En esta ocasión no es así. Joseph Ratzinger, mano derecha de Juan Pablo II y durante su mandato prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es el principal favorito. Tras el gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador, en la viña del Señor. Considerado por unos como el estricto guardián de la ortodoxia de la Iglesia Católica y por otros la bondad personificada, ha asumido un papel protagonista en la organización de las ceremonias fúnebres por el Papa Wojtyła. Pronuncia las 2 homilías más importantes durante el periodo de sede vacante. Como decano del Colegio de Cardenales, en la misa que precede a la reunión de los electores en el cónclave, deja clara su postura sobre la ortodoxia de la fe católica. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso tener una fe clara, basada en el credo de la Iglesia, a menudo se tacha de fundamentalismo, mientras el relativismo, es decir, el dejarse llevar de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, parece hoy en día la única actitud aceptable. Para algunos el discurso marca la línea a seguir. Saben en ese momento que cualquier aspirante a papa tiene que contar con su bendición. 115 cardenales lo eligen después de 4 votaciones en uno de los cónclaves más cortos de la historia. 14 horas más tarde, en la alocución en latín de su primera misa como papa, su propuesta es conciliadora con todas las religiones. Con esa conciencia me dirijo a todos, también a los seguidores de otras religiones o a los que simplemente buscan una respuesta al interrogante fundamental de la existencia humana y todavía no la han encontrado. Los analistas internacionales dan por seguro que los cardenales, en su mayoría nombrados por Juan Pablo II, se han decidido por un hombre de transición, una figura respetada cuyo mandato puede no ser excesivamente largo, aunque en él tiene que afrontar todos los grandes problemas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en estos momentos tiene 2 problemas fundamentales. El primero es cómo conectar con el cambio cultural profundo que ha sucedido en Europa, en particular entre los jóvenes, sin por ello perder sus esencias. Y el segundo es cómo abrir cauces de representación y, en el fondo, de participación al tercer mundo, que son el 75% de los fieles católicos y que no se encuentran siempre representados en los centros de poder. Pues bien, el cardenal Ratzinger no responde ni a un problema ni al otro. Lo que ocurre es que como ya Papa Benedicto XVI es claramente un papa intelectual, con inteligencia y con un conocimiento profundo del mundo, no excluyo que pueda ser el Papa de la transición. Joseph Ratzinger, el Papa que tendrá que debatirse con los retos de la globalización, nace el 16 de abril de 1927 en Marketel, Alemania, en el seno de una familia de agricultores de la Baja Baviera.
El llamado más tarde por su origen Panzer Cardenal es un hombre de biografía zigzagueante. Siendo solo un adolescente, es reclutado a la fuerza por el ejército alemán entre 1943 y 1944. Dedica su juventud a las aulas y estudia, entre otras, en la Universidad de Múnich, donde se doctora en teología. Ordenado sacerdote en 1951, sus cualidades intelectuales le convierten en poco tiempo en uno de los teólogos más importantes de la Iglesia alemana. En 1962 llega a Roma como consultor del cardenal de Colonia en el Concilio Vaticano II, donde destaca como uno de los jóvenes exponentes de la línea progresista. Pero las revueltas estudiantiles de mayo de 1968 influyen en su pensamiento y le empujan hacia posturas más conservadoras. Yo creo que en cuestiones fundamentales las posiciones de Ratzinger en la época del Vaticano II y las posteriores son muy paralelas. Lo que sucede es que hubo dos cambios importantes. Uno fue todo el periodo post-Vaticano II, no tanto lo del mayo del 68, también, ¿no? Porque él estaba en la Universidad Alemana, donde tuvo mucho eco, en mayo del 68. Pero no solo eso, sino todo el proceso de recepción y de puesta en práctica del Concilio Vaticano II en la Iglesia. En 1969 es ya catedrático de dogmática y sus méritos llaman la atención del Papa Pablo VI, que le coloca al frente de la diócesis de Múnich y le eleva al cardenalato en 1977. En el segundo cónclave del 78, Ratzinger es uno de los grandes promotores de Wojtyla, un papa entonces relativamente comprensivo con la teología de la liberación, cuya liquidación es una propuesta personal del cardenal alemán. Su vida se ha desarrollado hasta entonces en el entorno académico, en Bonn y en Tubinga. Allí uno de sus colegas profesores se llama Hans Küng, el hombre que luego se convertirá en uno de los teólogos más críticos con el pontificado de Juan Pablo II y será privado en 1979 del derecho a enseñar en nombre de la Iglesia. Hay que darle una oportunidad aunque uno tenga otra opinión. Hay que ver cómo va cubriendo los puestos, el secretario de Estado, el jefe de la Congregación de la Fe. ¿Qué dirá en su discurso inaugural? ¿Cuál será su primera encíclica? ¿Qué medidas tomará? Yo estoy abierto a todo, aunque para decir la verdad no espero mucho. Pero ya veremos. Como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe desde 1981, es el encargado de vigilar la ortodoxia y el hombre que ha dicho no al sacerdocio de la mujer, al matrimonio de los sacerdotes, a la homosexualidad, no al comunismo y no al capitalismo salvaje. Junto a la imagen de un Ratzinger duro, también coexiste la de un hombre dialogante en algunos terrenos, como el de la relación con el mundo laico y comprensivo y humilde en otros, como el de las peticiones de perdón de la Iglesia Católica por los errores históricos. Es una reflexión que fue muy valiente, y porque casi nadie se atreve a hacerlo, ni los cristianos ni los demás. Y en realidad es evidente que en esta reflexión estaba también el cardenal Ratzinger en su momento como presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su salud se ha resentido en la última década. Sufre un derrame cerebral en 1991 y desde entonces tiene problemas de vista. Dice que está cansado y no acude con tanta frecuencia como antes a su despacho. A pesar de ello, su preocupación se centra sobre todo en los últimos años en la Iglesia Católica, a la que considera, según sus palabras, una barca que hace aguas. ¿Por qué está en crisis la significación de la Iglesia? Pues yo creo que porque, a mi entender, un buen sector también de los creyentes, pero de la humanidad, considera que su tarea al servicio de la causa de la justicia y fundamentalmente al servicio de la causa de los más pobres, de los más débiles, de los más marginados, no es suficientemente clara e intensa. Las nuevas cuestiones que pone sobre la mesa de debate la ciencia contemporánea son también objeto de su estudio. ¿Podría acaso la ciencia reconocer otra autoridad que no fuese la de sus propios conocimientos? Pronuncia este discurso en castellano en 1998, en uno de sus 6 viajes a España, cuando recibe el doctorado honoris causa por la Universidad de Navarra.
comentó que si él no se jubilaba, digamos, estamos hablando del año 1998, es decir, hace ya algunos años, era básicamente porque veía al Papa Juan Pablo II, que era quien le había pedido que asumiera ese servicio, y en cierta medida le daba cargo de conciencia presentar su renuncia. Y estampa su firma en este libro de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde enseña teología el español que mejor le conoce. Todos sabemos lo que es Ratzinger como cardenal, porque ha tomado posturas claras, explícitas, en documentos y en muchos de sus libros, pero nadie sabemos cómo va a ser el Ratzinger Papa, por una doble razón. Primero, porque si es verdad que la persona configura la misión que acepta reconfigura y reconstruye su persona. Cuando Ratzinger mire a la Iglesia, ya responsable él de toda, mire al mundo, perciba las situaciones de los hombres, ¿qué hará? Recibe uno a uno a todos los cardenales a quienes ha pedido su ayuda. Anuncia que mantiene de momento en sus cargos a todos los miembros de la curia, lo que reafirma su voluntad de continuidad. Y hoy mantiene el primer encuentro con los medios de comunicación, a los que agradece la extensa cobertura de las últimas semanas. Fotografi, operatori televisivi. En un mensaje en italiano, inglés, alemán y francés, dice ante miles de periodistas que considera su labor un estímulo para la Iglesia en la tarea de afrontar una revisión pastoral y cultural. Yo diría que en la medida en que los cambios no necesariamente se producen por convicción, sino por necesidad, en la medida en que, por ejemplo, la Iglesia Católica en estos momentos en España hay menos del 14% de jóvenes que tienen una práctica religiosa regular, en la medida en que en América Latina los grupos evangélicos están ganando enorme terreno a la Iglesia Católica, más de 25 millones de católicos han pasado a ser evangélicos en los últimos años, y que en Asia y África el Islam no solamente sigue la religión dominante, sino que sigue avanzando con respecto al progreso de la Iglesia Católica, yo creo que un Papa con capacidad analítica se puede situar en la necesidad de operar esa transición y utilizar los resortes de poder que tiene él, como no tiene nadie en estos momentos en la Iglesia Católica, para efectuar esa transición, aunando voluntades para que la Iglesia del tercer milenio siga existiendo.